¿qué tal? El día de hoy mis compañeros y yo les estaremos hablando sobre las clases sociales y el límite del desarrollo de Guatemala. Se dice que Guatemala es uno de los países más ricos y diversos de América Central. Sin embargo, no es de extrañar que Guatemala padezca uno de los niveles de desigualdad más altos del planeta. El crecimiento económico del país que ha tenido en estos últimos años no nos ha ayudado a reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque detrás hay un problema estructural de gran magnitud, la creciente desigualdad económica y social causada por las clases sociales y el límite del desarrollo. Lamentablemente siempre ha existido. Y hay un crecimiento de personas que se dedican a ser racistas y sexistas. Y cuando hablamos del papel del Estado en todo este asunto, no podemos esconder el hecho de que también han tenido parte muy importante de esta lucha, y lamentablemente no ha sido para bien, ya que los privilegios para una minoría han contribuido a preservar un sistema de concentración de las riquezas y el poder. Además de que el Estado solo apoya a las élites, solo alimenta la desigualdad y evita que haya cambios políticos, sociales y económicos que contribuyan al bienestar de toda la población. Pero para entender un poco más del tema, debemos recordar que Guatemala posee una democracia liberal. ¿Qué significa esto? Es una forma de gobierno que se caracteriza por elecciones entre múltiples partidos políticos destinados, además de que es un compromiso con políticas destinadas a reducir la desigualdad, la discriminación de los grupos desfavorecidos y la pobreza, incluido el apoyo a servicios públicos universalmente accesibles como la atención a personas mayores, cuidado infantil, educación, atención médica y mejoras laborales. Ahora que ya observamos desde un punto de vista de cómo es este tipo de gobierno en Guatemala, nos damos cuenta que no sé exactamente lo que hoy pasa en Guatemala, lo que debería ocurrir en cuanto a la teoría dicha. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si el Estado está construido para que todo el país tenga lo necesario, no se está aplicando? Pues por ahí podemos iniciar desde la pirámide social o clases sociales. Pero, ¿por qué son tan poderosas en Guatemala y en qué afecta? Primero podemos analizar que son tan poderosas la estructura social guatemalteca que tiene amplia base, es decir, que hasta abajo la pirámide social, esta clase trabajadora, o más bien más conocida como clase baja o como algunos la identifican, en su mayoría pobre, en lo más alto que se ubica y reducida en la élite social y la economía que pueda poseer y administrar la mayoría de recursos y economías de este país. Entre ambos extremos se ubica un poco más grande, pero a la vez muy reducida en la comparación de la clase baja o clase media, caracterizada por su dotación de la capital humano. Para saber cuántas personas está en cada una de las clases sociales y poder construir la estructura social guatemalteca, existen dos enfoques. La metodología desde la sociología clasifica a cada persona o familia en base a algunos criterios socioeconómicos, o bien consultar a cada uno sobre su posición social o autoasignación de clase. Este último es muy debatido en el círculo académico, pero podemos utilizarla en práctica. ¿Qué obtenemos al analizar los datos de estas encuestas? Pues obviamente que en Guatemala ya sea que se le asigne una clase o que se les pregunte a las personas, se les obtiene una estructura social de forma piramidal pronunciada, distinta de la forma romboidal, con una amplia clase media, que caracteriza a las sociedades con el mayor desarrollo y que tiene que ver con esto, se preguntarán ustedes. Pues eso tiene que ver con el gobierno y pues el punto de vista de muchos que defienden el hecho de que esté bien o que esté mal que tengamos un estilo de gobierno con una democracia liberal, que no se ha beneficiado a las personas que no se supone que debería de beneficiar como es la clase baja, porque no lo han hecho. Pues ese es un problema que bien ya sea que es como que la democracia, o también por la discriminación por parte de los que están en el Congreso de la República o los que están en el gobierno, ¿verdad? Pues su mayoría, porque en estos gobiernos solo hace beneficiado a aquella persona a quien apoya al gobierno. O sea, es decir,
solo van a beneficiar a las personas que por ley o por obligación le están pagando al gobierno. Y estas serían como las personas como la clase media o la clase alta, y dejarían, pues, como quien dice, a un lado a la clase baja. Lamentablemente no todos pueden hacer este tipo de aporte. Así como se divide la clase alta con la clase baja, siempre será un porcentaje muy alto, como os había dicho antes, de que no todos tenemos la capacidad de pagar ciertos impuestos, y más la clase baja, que es la que siempre lleva muchos problemas, y ya sea porque las personas son racistas o las personas que son de la clase baja tienen un diferente tono de color, por ejemplo. Esto es lo que hace de que las demás personas que tienen un estatus social un poquito más alto que ellas, pues las comienzan a discriminar y las comienzan a disminuir sus capacidades que podrían aportar en el mundo, en la sociedad, en el país. Y este es uno de los pequeños problemas, o uno de los tantos problemas de los cuales porque no hay un buen desarrollo en un país, como por ejemplo nuestro país, que es Guatemala, que no se desarrolla debido a que pues las personas por ende son muy racistas y no saben tratar bien a las personas, más a la clase baja. ¿Qué obtenemos al analizar los datos de esta encuesta? Observamos que en Guatemala, ya sea que se le asigne una clase o se les pregunta a las personas, se obtiene una estructura social de forma piramidal, pronunciado distintas de la forma rondinal, con una amplia clase de medida caracterizada de la sociedad con el mayor desarrollo y que se obtiene que ver con el gobierno. Mayor desarrollo, pues desde el punto de vista de muchos se define el hecho que está bien que tengamos el estilo del gobierno con una democracia liberal. No ha beneficiado a las personas que se supone debería beneficiar, como la clase baja. ¿Por qué no la ha hecho? En su mayoría porque estos gobiernos solo se sale beneficiar a aquella persona que apoya el gobierno, efecto y aporte económico. Para que quedara en el poder, lamentablemente no todos podemos hacer este tipo de aporte, así que nos dividen la clase alta con la clase baja, siempre será un porcentaje muy alto. Otro factor que aporta a que no cambian las cosas es la desigualdad. ¿Por qué? La desigualdad va mucho más allá del ser rico y pobre. Esta es otra de las situaciones a las que se enfrentan las ciencias sociales. La más afectada es la clase baja. La desigualdad extrema cuesta vida y salud de las personas que tienen menos recursos. Esto impide la mejora profesional y económica a través de la educación, a través de una educación de calidad. Porque los jóvenes, principalmente las mujeres pobres e indígenas, quedan excluidas, y esto está fomentando la pobreza, la inmigración y las malas condiciones a las pocas oportunidades. Y esto convierte el derecho de una vivienda segura y digna en un privilegio que solo unos pocos pueden pagar. ¿Qué tan extrema es la desigualdad? Veremos algunos datos que constan esta pregunta. El 1% de las personas ricas tienen los mismos ingresos que la mitad de la población del país y van en aumento, como por ejemplo la mortalidad infantil. Esto es 3 veces mayor. Este es el 20% de la población más pobre. ¿Por qué? Se preguntarán por qué. Por la falta de recursos. Otra es que las niñas indígenas pueden medir hasta 14 centímetros menos de la medida de su edad debido a la insuficiencia alimentaria crónica. Una persona pobre guatemalteca tiene 38 veces menor probabilidad de acceder a la unidad. ¿Por qué? Por la falta de recursos para llegar siquiera a los estudios básicos. Las mujeres realizan 5 veces más tareas domésticas y de cuidado que los hombres. Por eso están excluidas de muchas actividades de desarrollo social y educativo. Y por ende muchos no pueden llegar a tener una profesión o a realizar otro trabajo que aporte a su casa o otro ingreso.
y se repite el ciclo de pobreza entre estas clases sociales. Esto se ve más en la clase social baja y en la media. En sí, las mujeres, así como en el pasado, hace varios años y todavía hoy en la actualidad, no tienen tanto voto su voz, por decirlo así. Por ser mujeres, nosotros como seres humanos observamos que son un poco frágiles, por decirlo así, y no pueden hacer las mismas tareas que hace un hombre, pero eso es totalmente falso, porque se ha visto a muchas mujeres haciendo el trabajo de un hombre y lo hacen incluso mejor que un hombre, ¿verdad? Hay 10 veces más agentes de seguridad privada que policías, y como consecuencia las mujeres pobres viven una situación de vulnerabilidad tremenda. Guatemala es el país con más feminicidios de Latinoamérica. Sé que Guatemala es así el país con más feminicidios en toda Latinoamérica por esta misma razón. Sé que son excluidas por diferentes motivos que no tendrían por qué hacerlos. Estos son algunos casos nada más de todas las dificultades y diferencias que hay entre las clases sociales, teniendo muchos más problemas las clases media y baja, aunque en oportunidades están mejor posicionadas la clase alta y media. Por eso sé que se desea que poco a poco la clase baja disminuya y puede llegar a haber mucho más clase media para lograr hacer un romboide de clases. En definitiva, en Guatemala, como en la mayoría de países con grandes índices de desigualdad, el futuro de las personas depende más del lugar donde se nace que del esfuerzo y méritos propios. Y aunque a diferencia de los países con su estado socialista, que heredan el poder por el apellido, y en nuestro caso, como es una democracia liberal, se hereda el poder con dinero. En realidad no contribuye a que le vaya bien a más personas, más bien lo que son ricos se hacen más ricos y los pobres son cada vez más pobres y carecen de oportunidades. Las personas así se basan más en qué clase de estatus sociales han nacido o han vivido, porque en sí no es mucha la relevancia que tiene hacer dinero a mérito propio, porque en sí, a como está la economía más y con la inflación, pues no es de mucha ayuda hacer eso. Además, también se tiene que saber que si vienes de una familia poderosa, pues tienes la vida asegurada, ¿no? Por decirlo así. Vemos las grandes dificultades que se llega a afrontar Guatemala debido a las clases sociales y cómo esto impide un mayor desarrollo. Es por eso que es muy importante que estemos informados sobre cualquiera de estos eventos. Más no para que nosotros nos informemos a nosotros mismos, sino saber cómo poder resolver estas desigualdades entre nosotros. Esperamos que este video sea de su agrado y gracias por su atención.